En la siguiente clase se abordará como tema los espacios técnicos y sujeciones de las instalaciones de un edificio. Lo que se dará a continuación son una serie de recomendaciones y criterios a considerar para un buen diseño. No es una fórmula ni un recetario, ya que no existen normativas al respecto en nuestro país. Como arquitectos, debemos estudiar las instalaciones para poder brindar el mejor resultado para el inversor y, por supuesto, para el usuario. Esto se debe hacer a partir de un conocimiento de las redes a distribuir y cómo poder hacerlo dentro de una obra de arquitectura, sin competir, sino colaborar con ella para llegar a un mejor resultado. Los apartados que se tratarán serán distribución de las instalaciones, conductos sectorizados y disposiciones, dimensionado de conductos, elementos de soporte y sujeción, colocación y mantenimiento, y salas de máquina. La distribución de cañerías, caños y ductos en edificios en altura se puede presentar a la vista por conductos o embutidas. En el primer caso, al dejar las instalaciones al descubierto, se debe disponer las instalaciones ya que sean horizontales y verticales de forma apropiada, es decir, con criterios de diseño y estéticos para una presentación ordenada. Las instalaciones también pueden disponerse en conductos. Estos son espacios cerrados en los que se sectorizan las instalaciones correspondientes. Pueden desarrollarse de forma vertical u horizontal. Otra alternativa son las instalaciones embutidas. Son aquellos que se encuentran dentro de un elemento constructivo. Estas instalaciones son cubiertas de material y no se permite su desarrollo entre niveles. Al disponer de conductos en el proyecto, se debe sectorizar los mismos por instalación. Así se dispondrá de un conducto para distribución de agua fría y caliente, separado de las instalaciones requeridas para el desagote pluvial o cloacal, a su vez separados de los ductos de ventilación. Se debe considerar una separación de no menor de 60 centímetros entre las cañerías de gas y el cableado eléctrico. Cobra gran importancia del estudio de los lugares por donde deben concurrir las diferentes instalaciones en un diseño. Se pueden disponer de un conducto de varias instalaciones. En tal caso, debe sectorizarse en subcámaras en el interior del conducto. En el trazado de conductos podemos considerar las siguientes disposiciones para pasos de instalaciones como ejemplo de distribución y agrupamiento de los conductos de bajada. Se los puede disponer de forma centralizada en un núcleo interior en el edificio, en núcleos al exterior del edificio, como núcleo mixto, agrupados en los extremos del edificio, como columnas de bajada distribuidas en el perímetro del proyecto o como columnas interiores. A su vez hay que tener en cuenta que las instalaciones pueden disponerse en conductos horizontales, como las siguientes alternativas: entre paredes, ya sea en el interior o el exterior, en fachada bajo ventanas, entre las ventanas o sobre las ventanas. También se pueden disponer las instalaciones a través de la estructura, sobre las cornisas, utilizando ménsulas u otros accesorios que permitan fijar las cañerías sobre el muro, por medio de un cielo raso técnico o un entrepiso técnico. Si incurrimos en la resolución de las instalaciones a la vista o bajo la losa, las instalaciones bajo la losa deben estar separadas de por lo menos 20 centímetros de la misma. Debemos tener en cuenta la altura libre de paso de cabeza, que debemos dejar para comodidad del usuario. Se debe contar con una altura mínima de 2,50 m desde la distancia del piso hasta la parte inferior de la instalación. Otra de las alternativas para la resolución de los conductos es el encajonamiento. Se plantea como encajonamiento disponer las bajadas verticales entre dos locales, haciendo de núcleo al cual confluyen los caños de distribución. Se puede disponer entre bajadas cerca, pero nunca dentro de la caja de escaleras, considerando las debidas disposiciones reglamentarias que deben separar ambos elementos. Otra alternativa es la disposición de estos conductos entre baño y cocina, disponiendo así de un núcleo húmedo entre los locales. Otra alternativa es agrupar las instalaciones en un solo espacio técnico con un pasillo de inspección no menor de 60 centímetros que permita el fácil acceso de los servicios técnicos con la sectorización correspondiente. En todos los casos, se debe considerar en el diseño el acceso adecuado para que el servicio técnico pueda tener un fácil acceso a la instalación cuando sea necesario. A continuación podemos ver algunos ejemplos de conductos verticales con pasillo técnico alrededor del núcleo del ascensor. En el segundo ejemplo se ha dispuesto un espacio de reserva por detrás del ascensor para ser dispuesto de ser necesario. También debemos mencionar como alternativas posibles para la resolución de la distribución de las instalaciones al entrepiso técnico y el cielo raso técnico. El entrepiso técnico es el espacio que se dispone entre la losa y el nivel de suelo, donde se alojan las cañerías del cableado eléctrico.
El cielo raso técnico es el espacio técnico que se deja debajo de la estructura y que va a estar oculta tras la placa del cielo raso. Existen diversos factores a considerar en el dimensionado de los conductos para albergar las instalaciones, como son la sección de cañerías o tuberías, separación entre cañerías, elementos de soporte y sujeción, espacio para colocación y mantenimiento, revestimiento de protecciones contra incendios, elementos de aislaciones acústicas y térmicas. Estos son algunos ejemplos de la materialización de conductos verticales y horizontales según las disposiciones ya descritas. Podemos ver que para los conductos verticales se deja el espacio necesario para el distanciamiento entre las cañerías, sus sujeciones y el ingreso de los técnicos. En la materialización de conductos horizontales podemos observar cómo se llevaron a cabo diversas alternativas ya mencionadas. Los elementos de soporte y sujeción son elementos necesarios para el montaje de las cañerías dentro de los edificios o por parrales exteriores. Están destinados a soportar los pesos y los demás esfuerzos ejercidos por los caños o sobre los caños transmitidos al suelo, a estructuras vecinas de hierro u hormigón, a equipos, tanques, recipientes o, en algunos casos, a otros caños. Los podemos clasificar según deban soportar pesos en rígido, semirrígido o no rígido, o para limitar los movimientos de las cañerías, en soportes de fijación total, soportes que permitan solo movimientos axiales, soportes que impidan el movimiento en un sentido o soportes que impidan los movimientos laterales. Se denominan soportes rígidos o fijos aquellos que no permiten ningún grado de libertad para la cañería. Pueden ser de apoyo o colgantes, según sea la forma en que se transmitan las cargas. Por lo general son los más utilizados. Los soportes semirrígidos son empleados para caños livianos dentro de los edificios o en áreas de proceso. Estos soportes dan gran libertad de movimiento y en ellos no hay rozamiento. No deben ser usados para caños sujetos a vibraciones, choques dinámicos, golpes de ariete, etc. Los soportes no rígidos, por lo general, son soportes colgantes o flexibles. Son soportes capaces de permitir movimientos verticales en los puntos de apoyo de las cañerías, provenientes de las mismas o de recipientes. Dentro de los soportes utilizados para limitar los movimientos de las cañerías, encontramos los soportes de fijación total, los soportes que permiten solo movimientos axiales, los soportes que impiden el movimiento en un sentido, los soportes que impiden los movimientos laterales. Podemos encontrar en el mercado distintos tipos de sujeciones y accesorios como abrazaderas, patines, rodillos, soportes constantes, puntales, pedestales, amortiguadores, soportes elásticos variables, entre muchos otros dependiendo del proveedor, como la cinta Grampaflex utilizada para la sujeción de tuberías y piletas de patio. Es por eso que deben ser estudiadas las necesidades de cada caso para su correcta aplicación en el proyecto. Para el tendido sanitario, los elementos de sujeción son variados. Para las piletas de patio y bocas de acceso de cocina se utilizan como sistema de anclaje para su montaje suspendido bajo la losa la cinta Grampaflex o por medio de varillas roscadas. Los caños livianos utilizan soportes especiales. Para cañerías de 1,5 pulgadas o menores, horizontales o verticales, es muy común emplear accesorios ya fabricados que se pueden comprar en el mercado, por lo que resultan más económicos. Existen gran variedad de ellos y la mayoría se construyen con hierro maleable, casi siempre galvanizado, también de hierro fundido y aún de plástico. Algunos vienen provistos con pernos de expansión que se pueden fijar directamente al hormigón o a la mampostería. Las grampas fijas deslizantes sostienen las tuberías horizontales, verticales y suspendidas. Se fija utilizando una varilla roscada de 1/4 desde su orificio superior o 2 varillas de 3/16 sujetas a los 2 orificios laterales. Para sujetar las varillas a la grampa se utilizan tuercas o arandelas. Para el anclaje a la mampostería se utilizan brocas. La cinta Grampaflex se fabrica en polipropileno, lo que facilita su instalación y el corte por medio de trinchetas, alicates, etc. Se presenta en rollos de 100 metros. En su instalación se recomienda utilizar arandelas y tornillos. Los ramales cloacales con ventilación se sujetan a los distintos niveles por medio de soportes en L y abrazaderas a nivel de la losa, sujetos con tacos metálicos de expansión y pernos. Los elementos de sujeción para las instalaciones de gas para tuberías emplazadas junto a tabiques de mampostería se colocan con tarugos tirafondos. En caso de tuberías adosadas a tabiques de hormigón armado se utilizan brocas autoperforantes. Cuando las tuberías se instalan sobre la azotea, deberán apoyarse sobre pilares de mampostería de ladrillo u hormigón separadas cada 2 metros como máximo.
Los pilares, de un mínimo aproximado de 20 por 20, deben tener una terminación para apoyo de tuberías y dejar separación entre el techo terminado y extra 2 inferior de las cañerías de mínimo 20 centímetros. La tubería debe estar engrampada al pilar para asegurar inmovilidad, estabilidad y permanencia a largo plazo. Ante la presencia del calor, se recomienda embutir. Los elementos de sujeción para las instalaciones eléctricas disponen de ménsulas de variadas configuraciones para cubrir distintas necesidades, como las ménsulas livianas, pesadas, perfil C, trapecio para una varilla y trapecio para 2 varillas. En los casos que deba ser suspendida del techo, pueden usarse trapecios, grapas de suspensión C con varillas roscadas, fijarse al techo con una platabanda con parante C y luego ménsulas. Las bandejas portacables son otro elemento utilizado en la instalación eléctrica. Consiste en bandejas de tramo recto o con derivaciones que permiten disponer los cables de forma ordenada, sujetándolos con grampas o precintos a estas. Se recomienda disponer los cables sin cruzar los circuitos, sino agruparlos de forma ordenada en las bandejas. Se pueden disponer las bandejas de forma vertical para distribuir los circuitos entre los pisos. Se utilizan pernos de expansión o tornillos para fijar la bandeja de su peldaño al muro. Otra alternativa son los fijadores para tuberías de acero. Estos soportes rodean la tubería fijándola en su sitio. Existen variadas soluciones en el mercado. A continuación, se muestran algunos ejemplos constructivos y aplicaciones de las bandejas portacables. Se puede observar la resolución en las derivaciones a 90 grados, donde se sostienen las bandejas por medio de las barras suspendidas de la losa. Las dos siguientes imágenes muestran cómo pueden usarse las bandejas para ordenar el cableado en los diferentes niveles de un edificio. Estos son algunos ejemplos de tendido eléctrico no recomendado, donde el cruce del tendido sin identificar el circuito puede obstaculizar el trabajo técnico en caso de ser necesario el mantenimiento en la instalación. Por otro lado, en el último ejemplo se muestra una instalación que se dispone en un espacio abierto, dejando expuestos los cables a la intemperie, lo cual no es recomendado. Otra alternativa para disponer el tendido eléctrico a la vista son los ganchos de sujeción. Estos permiten una instalación mucho más rápida en comparación con la bandeja portacable o de escalera tradicional, ya que no requieren de gran cantidad de mano de obra y no requieren de componentes adicionales. Estos ganchos están construidos de acero robusto con mayor capacidad para cables y mayor capacidad de carga. Tienen una resolución resistente al fuego para cumplir con los requerimientos del proyecto. Los elementos para la ventilación de gas pueden ser prolongaciones con abrazaderas que sujetan los caños de ventilación al muro con un alargue de 30, 60 y 150 centímetros. Los remates se pueden disponer de elementos de cabeza y cuña a modo de protección. Se debe disponer del espacio necesario para el acceso del servicio técnico en el caso de reparaciones o mantenimiento. Para ello se pueden disponer de un acceso en terraza, por poleas, un acceso en escalera de gato o por medio de una puerta de registro por nivel. El revestimiento de protección y aislación se debe contemplar en los conductos de instalaciones. Los materiales a utilizar o sistemas que provean una resistencia al fuego F120 en todo su perímetro. El mismo debe aislar acústicamente. En caso de presentar subcámaras, la separación de las mismas debe realizarse con materiales F60. La instalación eléctrica. Se debe sellar el paso de los cableados o caños verticales y horizontales entre espacios. Las bandejas o conductos horizontales cerradas deben realizarse con material F120. Las instalaciones sanitarias. Las cañerías al atravesar un forjado deben utilizar un collarín metálico que obstaculicen el paso de un incendio. Las abrazaderas deben evitar el rozamiento de las cañerías y ser antivibratorias, impidiendo el ruido por vibración. Las cañerías también pueden revestirse de algún aislante acústico. Las instalaciones sanitarias no pueden estar recubiertas por el contrapiso, sino que deben suspenderse de la losa. Se debe sectorizar las diferentes instalaciones, dejando las distancias correspondientes, para que no se crucen las distintas cañerías. Las cañerías no deben embutirse arbitrariamente en cualquier recinto, debe disponerse del espacio necesario, ya sea embutida o en conductos para hacer los mantenimientos y reparaciones necesarios. La sala de máquinas es el local técnico dentro de un edificio destinado a contener instalaciones y las maquinarias requeridas para su correcta distribución, utilizando controles y comando.
Los edificios en altura presentan sistemas centrales con equipos y maquinarias para instalación de agua fría, instalación de agua caliente, instalación de desagües, instalación eléctrica, instalación de gas, sistema de ascensores y sistemas contra incendio. Las distintas disposiciones de la sala de máquinas que se pueden presentar pueden ser en planta baja, subsuelo, terraza o mixta, donde se cuentan con más de una sala de máquinas. Al momento de ubicar la sala de máquinas se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones. La verticalidad, que tiene que ver con la distribución de locales y conductos, con las dimensiones y funciones del edificio. Los componentes, es decir, los elementos y maquinarias necesarios dentro de la sala de máquinas. La reglamentación, que son las normativas presentes en cada instalación y cada uno de los componentes. La accesibilidad, es decir, el ingreso del personal para control, mantenimiento y reparaciones. La zonificación, que está relacionada con la distribución y el agrupamiento de elementos. La clasificación y zonificación de los componentes de las instalaciones distingue tres zonas para una correcta distribución. Una zona húmeda, que incluye el sistema de agua fría, el sistema cloacal y el pluvial. Una zona seca, que incluye el sistema de electricidad, el sistema de gas y ascensores. La zona térmica, que incluye el sistema de agua caliente y el sistema de climatización. Los elementos dentro de esta clasificación no son fijos, sino que dependen del proyecto y de la normativa en cada región. La zona húmeda consta de sistemas de agua fría sanitarias, tanques de reserva, cisternas y tanques de bombeo. La zona cloacal consta de equipos para tratamiento de efluentes, equipos para tratamiento de aguas grises e interceptor de nafta. El sistema pluvial abarca los tanques ralentizadores y el equipo para tratamiento de agua de lluvia. La zona seca abarca el sistema eléctrico con los tableros eléctricos, central de distribución de electricidad, grupo electrógeno, comando de equipos, es decir, porteros eléctricos y alarmas. Sistema de gas, que incluyen medidores de gas y centrales de distribución de gas y los ascensores. La zona térmica incluye el sistema de agua caliente y dentro de esta las calderas, tanque intermediario y termotanques. Los sistemas de climatización, que incluyen calderas para calefacción, intercambiador de calor, máquinas de enfriamiento y torres de enfriamiento. Estos son ejemplos de distribución de las diferentes zonas en las salas de máquinas y donde cada una debe estar separada con algún elemento divisor.